favor, hermanos, y encomendemos la palabra del Señor en sus manos para que Él sea ayudándonos, para que Él sea ungiéndonos, dándonos su propia gracia y confiando en Él. Amén, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús por tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque en nombre de tu precioso Hijo podemos venir a ti confiadamente, Señor, con libertad, Señor, con confianza por medio de la obra de tu precioso Hijo, Señor. Señor, queremos poner delante de ti nuestras vidas, rogarte que nos limpies de todo lo nuestro, Señor. Queremos despojarnos de todo lo nuestro y ponerlo a tus pies, Señor. Queremos echar toda carga, todo trabajo, todo cansancio, toda preocupación, todo lo que sea extraño a ti, Señor, ponerlo delante de ti, Señor. Y queremos descansar en ti mismo, Señor. Gracias porque tú nos congregas alrededor tuyo, Señor. Queremos estar atendiendo a tu voz, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros. Te pedimos que por tu Espíritu nos vivifiques. Señor, que tú seas sanando todas las áreas de nuestro ser, seas vivificando y fortaleciendo, Señor. Tú seas edificándonos en ti, por tu Espíritu Santo, por medio de tu santa palabra, Padre. Gracias por este precioso tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, amados hermanos y hermanas. Gracias al Señor. El Señor ponía algo en mi corazón que yo sé que los hermanos lo conocen muy bien, pero era lo que el Señor ponía para este momento, para el día de hoy. Y quisiera que juntos leyéramos algunos pasajes de las Escrituras. Y con ayuda del Señor vamos a ver hasta dónde nos lleva el Señor hoy. Esto es muy amplio, muy rico y realmente es el centro de la palabra del Señor. Es lo que le da significado al universo. Es lo que le da sentido a nuestra vida individual y a nuestra vida como iglesia. Es algo que Dios Padre puso en el centro, que el Padre y el Hijo y aún el Espíritu Santo lo han puesto en el centro de su propio vivir, de su propio actuar, de su propia obra. Y eso se llama la cruz. La cruz es lo que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen en el centro. Por medio de la cruz, el Señor ha hecho una obra preciosísima. Sin la cruz no habría redención. Sin la cruz tampoco habría restauración de todas las cosas. Solamente la cruz tiene la capacidad de restaurar todas las cosas al eterno propósito de Dios. La cruz de Cristo es lo que estaba desde la eternidad pasada y lo que va a estar hasta la eternidad futura en el corazón del Señor. Aún en la eternidad futura vemos en Apocalipsis, en el capítulo 21 de Apocalipsis, cuando ya nos está hablando del cielo nuevo y de la tierra nueva, con la nueva Jerusalén en el centro como la capital del cielo nuevo y la tierra nueva. Dice que en la nueva Jerusalén, ahí en la cúspide, había una lumbrera que alumbraba la ciudad y alumbraba a todo el cielo nuevo y la tierra nueva. Y esa lumbrera es el Cordero. Es decir, que aunque el Señor Jesús en su segunda venida venga como león de la tribu de Judá, Él aún así va a permanecer como el Cordero. Entonces, el Cordero es lo que le da el sustento a la creación. El Cordero es lo que le da sustento a la revelación. El Cordero es lo que le da sustento a la redención. El Cordero es lo que le da sustento a la renovación, a la restauración y a la reconciliación de todas las cosas en Dios. Todas las cosas fueron hechas de Dios mismo, en Dios mismo y para Dios mismo. Y Dios lo hizo en su Hijo, por medio de su Hijo y para su Hijo. Pero el instrumento que Dios usa para todas las cosas es la cruz del Calvario, amados. Qué precioso regalo la cruz del Calvario, amados. La cruz del Calvario tiene un significado grandísimo. Y no me estoy refiriendo
a una cruz que podamos poner de madera en algún lugar, a un símbolo no, sino a aquello que el Señor Jesús conquistó en la cruz del Calvario. Entonces, como esto es tan grande, tan amplio, solo con ayuda del Señor, el Señor me ponía en mi corazón que viéramos con su ayuda, por su Espíritu, una panorámica de lo que pesa en el corazón del Señor la cruz. ¿Cuál es el peso del corazón del Señor? Y quisiera que me acompañaran primeramente a 3 pasajes en el Evangelio de San Juan. Vamos a San Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17. Juan, capítulo 17, en el versículo 1, vamos a leer la mitad del versículo 1 del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y la palabra del Señor dice así: Estas cosas es lo que viene hablando en el capítulo 14, 15 y 16, que son las últimas palabras del Señor Jesús antes de ir a la cruz, al Getsemaní y luego a la cruz. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, aquí va a hablar con el Padre, dice: Padre, la hora ha llegado. Qué tremendas palabras estas, hermanos. La hora ha llegado. Es decir, que todo el vivir del Señor Jesús era en función de esta hora, amados. De la hora de ir a asumir lo que el Señor iba a asumir y que ya ahora asumió, pero que en este momento iba a asumir en el Calvario. O sea, toda la preparación del Señor Jesús como hombre, desde su encarnación, su crecimiento, el desarrollo de su ministerio público, todo fue una preparación para esta hora. Como cuando alguien se prepara para algo importante en su vida y dice: la hora ha llegado. La hora ha llegado. Y el Señor Jesús se preparó para el Señor. Tiene mucho significado esto. Y por eso el diablo, Satanás, que es el enemigo, el opositor, quiere velar de nuestros ojos el significado de la cruz del Señor Jesús. El gran valor que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mira que aquí en el capítulo 12, también del Evangelio de San Juan, dice lo siguiente: en el verso 27, 12, 27 dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Claro, porque es que el Señor Jesús, cuando se hizo hombre de verdad, no se hizo medio hombre. El Verbo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Él se hizo carne. Él se hizo hombre, de verdad, como un hombre, con un cuerpo humano. Él tenía sed, Él tenía hambre, se cansaba en el camino, se fatigaba. Y también tenía alma humana y espíritu humano también. Dice que se regocijó en espíritu, dice en Mateo 11. Dice que el Señor Jesús se regocijó en espíritu. Y aquí dice que su alma estaba turbada como ser humano. Y dice: Padre, ¿y qué diré? Dice: Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Allí en el 17 dijo: ha llegado la hora. Dice: para esto he llegado a esta hora. La necesidad de que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios que se hizo ahora hombre, fuera a cumplir su misión en la cruz. Hermanos, la cruz del Señor Jesús significó una batalla. La más grande batalla que se ha librado en la historia, inclusive de la eternidad, antes de la historia y del tiempo. Fue lo que el Señor Jesús afrontó en la cruz del Calvario. Más adelante vamos a leer un pasaje donde nos va a ayudar a vislumbrar un poquito más esto, un poquito a entender un poquito más
estas palabras que dice el Señor Jesús en estos pasajes. Y eso era lo que había ya desde la eternidad en el corazón de Dios. Vamos a leer otro pasaje en Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a ver esa relación, una relación del peso, de la centralidad y de la eternidad, del sentido de la cruz en Dios. Lo importante de la cruz. Y dice Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 18. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué recibimos de nuestros padres? Esa vana manera de vivir que viene desde Adán, por causa del pecado. No con cosas corruptibles, es decir, fuimos rescatados de esta manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Gracias al Señor que aquí Pedro, por el Espíritu Santo, usó esta palabra. No solamente usó la palabra sangre de Cristo, sino la sangre preciosa. Y mira que el apóstol Pedro usa en varias ocasiones esta palabra precioso. Hermanos, porque a lo precioso, ¿qué es lo que nosotros llamamos precioso? Es aquello a lo cual nosotros le damos valor. A lo que nosotros le damos valor le llamamos de precioso. Sí, por ejemplo, los esposos le dicen preciosa a su esposa y las esposas también precioso a su esposo. O dice qué precioso este paisaje, un paisaje que le gusta mucho. Pero aquí el apóstol Pedro, que escribió esto inspirado por el Espíritu Santo, muestra la calidad del Señor Jesús y de su sangre preciosa, que el Señor es precioso para nosotros. Dice que aunque desechado por los hombres, para Dios es precioso el Señor Jesús. Que el Señor cada vez gane más nuestro corazón para que podamos apreciar, y de ahí viene apreciar, ver que algo es precioso, al Señor Jesús en su medida que Él se merece. Y el Señor está trabajando para que nosotros le admiremos a Él tal cual como Él es, de una manera cada vez más clara. Para eso el Señor está trabajando en nuestros corazones, porque dice el Señor que los puros de corazón, ellos verán a Dios. Entonces el Señor está trabajando en nuestro corazón, purificando, limpiando nuestros corazones de nosotros mismos, para que podamos apreciar cada vez mejor al Señor Jesús, para que nuestra visión espiritual no esté empañada, sino que esté limpia, ¿sí? Y podamos apreciar cada vez más al Señor Jesús en su gloria. Eso es lo único que nos va a sostener. No es eso, sino Él es el único que nos puede sostener, el Señor Jesús. Entonces por eso dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y mira este versículo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que este cordero ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas de eternidad a eternidad. Él no tiene que esperar a que ocurra algo para que suceda. Entonces, como Él ya sabía que su creación le iba a causar una gran tristeza, y Él ya lo sabía desde antes de crear su creación, sí, antes de crear el mundo celestial, el mundo invisible y el mundo visible, el mundo terrenal, el universo y la tierra. Él ya sabía que su creación le iba a causar una gran tristeza. Pero mira que aún desde antes ya hubo una decisión en Dios, en el corazón de la Trinidad. Y esa decisión, hermanos amados, fue la cruz. La cruz del Calvario. Pero ese sentido de la cruz siempre lo han tenido en su corazón. De soportar y de llevar toda la carga. De llevarla. Ya, como dice acá, dice destinado desde antes de la fundación del mundo, porque ya el Padre decidió desde la eternidad despojarse de su Hijo. Porque Él hubiese podido decir,
no, yo mejor no hago la obra de creación porque yo no quiero que mi hijo sufra esto. Y el hijo, no, mejor no creamos porque yo bajar allá, dejar a mi padre, bajarme de la gloria y tener que hacerme hombre y sufrir y dar mi vida por esto que se va a causar, por causa de ese querubín que se va a revelar y después del hombre que también nos va a traicionar. Pero él decidió, amados, desde la eternidad. Eso es lo que ha estado en el corazón, en el centro del corazón. Y el Espíritu Santo también compartiendo ese peso del Padre y del Hijo. Y él mismo negándose a sí mismo, revelando al Padre y al Hijo. Es como escondiéndose, aunque manifiesto, pero escondiéndose. Porque el Espíritu Santo nos revela al Hijo y su obra preciosa en la cruz. Amén. Entonces dice acá, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado. Esa decisión que hubo en Dios, en la eternidad pasada, fue manifestada, dice, en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Amén. Por amor, ¿a quiénes? Amados. A nosotros. Esa decisión, hermanos, en la eternidad pasada de Dios, fue por amor a nosotros. Eso no fue algo que en algún momento del tiempo dijo, no, nos tocó, porque no hay otra solución, no. Eso lo decidió Dios antes de la fundación del mundo. Amén. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles también. El mismo apóstol Pedro en Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, aquí en el capítulo 2, en el mensaje, en el día de Pentecostés. Este mensaje, el primer mensaje de inauguración de la iglesia, tiene mucho contenido. Si algún día lo leemos con calma, vamos a ver el contenido que tiene este mensaje. Es como para un estudio por lo menos de un año, Hechos 2 de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, porque es muy profundo. Pero mira lo que dice, capítulo 2, 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Mira, el Padre nada hace sin el Hijo. Y eso lo vamos a leer ahora en Colosenses. Pero aún en el ministerio público, el Padre no hacía nada, sino que todo lo hacía por medio de su Hijo. Y el Hijo no hacía nada solo, sino que todo lo hacía también con el Padre. Esa es la comunión. Esa es la comunión de Dios. Y la comunión de Dios en el Espíritu Santo también requiere la cruz, la obra de la cruz. Pero hoy vamos a enfatizar el significado, digamos, general, universal de la cruz de Cristo. Dice, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dice este verso, a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que ya se conocía, ya Dios no tiene que esperar para conocer. Entonces siempre el determinado consejo está acompañado del conocimiento anticipado. Nunca podemos separar el determinado consejo de Dios, las decisiones eternas de Dios, del conocimiento anticipado de Dios. Y esto es muy importante entenderlo por ciertas corrientes calvinistas. Sí, ciertas corrientes calvinistas que están queriendo tomar mucha fuerza en medio del pueblo cristiano y que son peligrosas. Cuando no se entiende el determinado consejo de Dios o las decisiones eternas de Dios en base al conocimiento anticipado de Dios. Porque Dios no hace nada de una manera arbitraria, ¿sí? Porque de esa manera entonces Dios estaría violando su propio carácter. Pero Dios decide todo en Cristo y según su anticipado conocimiento. Dios ya sabía que todo iba a suceder, lo que iba a suceder. Y por causa de eso, entonces Él decidió enviar a su Hijo. Y su Hijo decidió ser enviado entonces también por su Padre. Amén. Pero entonces Dios no hace nada según un capricho de Él mismo, ¿sí? De decidir
Aquí voy a hacer un paréntesis por causa de este pasaje, de decidir que algunos se vayan al infierno y otros vayan al cielo porque Él lo quiso así. No, no es así. Dice, y esta es la condenación, dice Evangelio de Juan capítulo 3. Nos dice que Dios de una manera anticipada determinó arbitrariamente echar a algunos al infierno. No dice así. Eso lo dicen los cánones de Dort, del calvinismo, pero no lo dice la Biblia. La Biblia dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y quién es la luz? El Señor Jesús. Pero los hombres amaron. Es un asunto de amor, de decisión del corazón, porque el amor es una decisión del corazón. Dios hizo todo. Dios envió a su Hijo, lo entregó por todos nosotros, como el don de Dios. Y es un don, es por gracia, por medio de la fe. Amén. No es por mérito propio de ninguno. Pero dice que algunos amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. O sea, ellos dijeron, no. Claro, el Señor Jesús es el Hijo de Dios y murió por nosotros, pero no, nosotros decidimos echarnos una canita al aire más. Realmente no queremos volvernos a Dios. Eso es lo que el hombre piensa. Ellos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice también el evangelista, dice Juan, el apóstol, en su primera epístola, que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, por los de todo el mundo. Entonces, el sacrificio del Señor Jesús es válido para todos, pero no todos disfrutan de él, porque no todos quieren creer en el Señor Jesús. Entonces hay un pasaje que dice que no es de todos la fe. Claro, no es de todos la fe, pero no es porque Dios no se la dio. Porque el Señor también dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 17 que Dios le dio fe a todos los hombres con haber levantado a Jesucristo de entre los muertos. O sea que la resurrección de Jesucristo entre los muertos es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Son las misericordias fieles a David. Amén. Entonces el testimonio es que la tumba está vacía. Jesucristo resucitó entre los muertos y hubo muchos testigos. Los 11, ¿sí? Junto con las mujeres. Luego 500 a la vez lo vieron. Amén. También Santiago, el hermano del Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús se les aparecía después de resucitado. Entonces la evidencia es que Cristo resucitó de entre los muertos. Aleluya. Pero no es de todos la fe. ¿Por qué? Porque no todos quieren creer, porque aman más sus obras malas. Pero la condenación es que la luz vino al mundo y dice, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Será a los escogidos solamente para salvación según Calvino? No. Dice, amó al mundo y al mundo es todos. Amén. Para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los que no se salvan, no es porque Dios no quiso. Dios quiere que los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Eso es lo que dice Pablo en Timoteo. Amén. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Inclusive Pablo le dice, en ese pasaje les está hablando, que oren por los gobernadores, por todos. En este tiempo serían los presidentes, en ese tiempo serían los reyes y los emperadores. Y en ese tiempo como emperador estaba Nerón, que no era ninguna perita en dulce, ¿verdad? No era una pera en almíbar. No, terrible. Pero Pablo decía, oren por él, oren, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. Y gracias al Señor cuando el Señor le rescata de las garras de Satanás al que uno piensa que ya es insalvable. Y han sido salvos. Personas que tienen 500 muertos encima. Y de pronto el Señor los salva, amados. Y después hay una evidencia de su salvación. Hemos conocido muchos casos. Amén. Entonces, amados, Dios quiere. Pero el Señor dice, el que quiera, tome gratuitamente. Es gratis, es un don de Dios, no es un mérito. Porque algunos dicen, no, pero es que la fe es una obra. No, la fe no es una obra. Antes la palabra hace el contraste en Romanos y en Santiago entre la fe y las obras. Porque la fe, ¿qué es? La fe es recibir. Amén.
Eso es a todo el que crea en su nombre, al que le recibe. O sea, que creer es recibir, recibir es creer. Amén. La obra del Señor Jesús a nuestro favor. Entonces, el que le reciba, el que le crea, es hecho un hijo de Dios y eso es potestad de Dios. Amén. Tú no te haces hijo de Dios por ti mismo, repitiendo al estilo del budismo, soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, a la posición así en flor de loto y repite 1000 veces, soy un hijo de Dios. No, así no es que somos hijos de Dios. ¿No? Así como están copiando aún en medio del pueblo cristiano, introduciendo herejías destructoras del budismo y de la incubación de la mente al estilo Paul Yonggi Cho, ¿sí? De la cuarta dimensión y eso que es una herejía, donde hacen que las cosas se realizan por medio del pensamiento. No es así. Las cosas son realizadas por Dios en Cristo, la obra de creación, la obra de salvación, la obra de restauración por el Espíritu Santo, la obra de resurrección en la venida del Señor Jesús. Y el cielo nuevo y tierra nueva, y el juicio y todo es hecho por Él. Pero nosotros participamos con Él si nosotros decimos, yo quiero contigo, Señor. Y el Señor entonces nos hace sus colaboradores, sus hijos, sus amigos, sus servidores. Amén. Es una obra de amor. Dios decidió eternamente amarnos y ese amor se expresó en la cruz del Calvario. No en un sentimientito solamente. Claro, los sentimientos son tocados, gracias a Dios, por el Señor. Tienen que ser restaurados y renovados por el Señor. Pero no es solamente un sentimiento. Ay, cómo te amo, pero ahí se quedó. No, el Señor decidió y lo hizo, manifestado en el tiempo. Amén. Y en el espacio, de manera real. Amén, amados. Entonces, hay que entender estas cosas, pero como esta no es la carga de hoy, pero era un paréntesis para no irnos a extremos. Todo es por gracia, es un don de Dios, pero el Señor quiere que nosotros le digamos, sí, Señor, yo quiero y lo recibo, esa es la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y es un don de Dios, y esto no es de vosotros, no dice esta, porque los calvinistas dicen que es esta, pero esto no, la fe no es, no, la fe, vamos a leerlo, ahí en Efesios, y luego seguimos allí. Vamos a Efesios. Capítulo 2, en el verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos. Aleluya, el gracia es un don inmerecido, nadie lo merece. Pero Dios se lo da a todos, se lo ofrece a todos. Pero no todos lo reciben porque no quieren. Porque quieren andar tras sus propios caminos. Entonces dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí la fe pistis en el griego. Es femenino, la fe. Amén. Dice, y esto no de vosotros. Entonces algunos dicen, no, esto es la fe. No, es toda la frase. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la palabra es, en el griego, es esto, es touto, que es masculino. No es esta, no es taute, sino touto. En el griego, que es esto. O sea, que es toda la frase. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Entonces, no es de todo la fe porque no todos lo quieren recibir, no todos creen, no todos quieren proceder al arrepentimiento. Y Dios es el que nos concede proceder al arrepentimiento. Pero ¿cómo lo hace? Dios enviando al Espíritu Santo, convenciendo ¿a quién? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No dice solamente a algunos seleccionados para... No, dice Dios envió al Espíritu Santo para convencer al mundo en el sentido de todos los seres humanos. Amén. Porque la palabra mundo en el Nuevo Testamento tiene varias acepciones. Una en el sentido del universo, otra en el sentido de la tierra y otra en el sentido de los habitantes de la tierra. En este particular es hablando de los seres humanos, los habitantes de la tierra. Amén. Entonces Dios envió al Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces, así es que el Señor nos hace proceder al arrepentimiento, pero hay personas que resisten la gracia de Dios. Los cánones de Dort dicen que la gracia es irresistible, pues la Biblia no lo dice. En el discurso de Esteban dice, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. ¿Y se lo está diciendo a quién? Al pueblo judío. Mira lo que dice Lucas 7. Lucas 7.
Dice lo siguiente. Vamos a leer desde el verso 28. Dice así el Señor: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aleluya. Amén. Gracias al Señor. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Pero mira este versículo: el pueblo del Señor, el Señor dice, a los suyos vino. Él vino a los suyos. Y él no estaba haciendo un teatro. No vino de mentiritas por los suyos, vino de verdad por los suyos. Y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿dice qué? Desecharon, ¿qué, hermanos? Señale esto, bien señalado. Ellos desecharon los designios de Dios. O sea, que Dios tenía un designio para con ellos. Un consejo, una determinación de salvarlos también. Amén. ¿Cómo van a decir que Dios no quería que ellos fueran salvos? Dios quiere. Amén. Dios quiere, amados. Dios nos ama. Dios ama a todos. Y su obra justa fue a favor de todos. Entonces dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Hermanos, es muy claro, ¿verdad, amados hermanos? Dios tenía unos designios con ellos, pero ellos fueron los que desecharon. Entonces nunca piense, de pronto es que Dios no quiso que éste se salvara. No, Dios quiere, pero Él no quiere. ¿Y cómo sabes que tú eres salvo? Dice, al que crea en Él tiene vida eterna. Amén, no dude. Porque el calvinismo deja a la gente como que yo no sé si fue escogido o no. Yo sí lo recibí, pero no sé si no. Y hay gente que ha terminado aún en el suicidio por esto. Porque el diablo lo empieza a atormentar. Usted no es salvo, usted no es salvo. No, ¿cuál es la certeza? De que la palabra de Dios dice que al que cree es un hijo de Dios. Tiene. Amén. Señálelo. Perdóneme que ahora sí lo estoy enfatizando. Porque el diablo, que es el acusador de los hermanos, el padre de mentiras, del comienzo quiere negar unas realidades preciosas. Amén. Tiene vida eterna. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Esto es para que le celebremos fiesta al Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén, amados. Entonces, esto era como un paréntesis para entender estos dos versículos, tanto de Pedro como de Hechos de los Apóstoles. Hay mucho más, pero digamos que esto por hoy. Vamos a ir a Colosenses, al libro de Colosenses, donde nos habla de la obra del Señor de una manera muy amplia, para que comprendamos el valor, el trabajo y lo que conquistó Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz. Vemos que ese era el sentido de la eternidad en el corazón de Dios, de la Trinidad. Amén. Y eso es lo que se ha mantenido y se manifestó ahora. Y va a seguir siendo efectivo a través de la eternidad, siendo aplicado aquello que Cristo ya logró en la cruz del Calvario. Ha sido aplicado en nuestra vida por el Espíritu Santo, en nuestro espíritu. Ahora que el Señor quiere que sea aplicado por su Espíritu ahora toda nuestra vida, y aún eso va a tocar a todo el universo. Tremendo, hermanos. Por eso el diablo quiere ocultar de nuestros ojos el valor de la cruz de Cristo. Hay que basarnos en la cruz del Señor Jesucristo, en la persona del Hijo de Dios y en la cruz del Señor Jesús. Si nos salimos de ahí, le va a pasar lo que le pasó a los Gálatas. Vamos a ver en los Gálatas. Ustedes que están estudiando Gálatas, por ahí escuché. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3. Antes de ir a Colosenses, el Espíritu Santo me recuerda esto. Dice Gálatas 3, para que no nos suceda esto, amados. Amén. Dice que si la serpiente, dice el rey Salomón por el Espíritu Santo en Eclesiastés, muerde antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Entonces mejor encantar a la serpiente antes de que quiera morder. Sí. La serpiente es Satanás, con la mentira. Dice,
3:1 de Gálatas. Oh Gálatas insensatos. ¿Qué significa insensatos? Que no están usando sus sentidos. Amén. Gracias al Señor somos seres humanos, creados a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Y el Señor nos da la capacidad para entenderle ahora por su Espíritu Santo, en su gracia de entenderle. Pero ellos se dejaron obnubilar su entendimiento. Entonces dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque aquí esta palabra fascinó es una palabra griega, que es la palabra evaskanen, que es la palabra hechizó. O sea, que el diablo vino así como la serpiente viene y como que hechiza, como que paraliza a su presa. Así Satanás viene y como que hechiza y como que emboba, voy a decir entre paréntesis, sí, hechiza y quiere hechizar a la gente. Y el maligno hace esos trabajos de hechizos y todo. Pero en Cristo Jesús esos hechizos no son efectivos. Amén. Como Balaam. Balaam fue contratado para que echara una maldición. Y el pueblo de Israel pues estaba a veces en dificultades y todo, pero Balaam le iba a maldecir al pueblo de Dios y no le salía y Dios le cambiaba la maldición por bendición. Entonces le decía Balac a Balaam, no, venga por acá y me lo maldice ahora por acá, por esta esquina. Que los brujos usan así, no por esta esquina, o si no por la otra punta del pentagrama y por el otro, así. Entonces nada, Dios le cambiaba la maldición por bendición. ¿Por qué? Porque es que el pueblo del Señor estaba cubierto por la sangre del Cordero. Y esa es suficiente contra los ataques del maligno. Si estamos cubiertos bajo la sombra del Altísimo, bajo las alas del Señor, bajo la sombra de la cruz, ese es nuestro instrumento de defensa. Amén. Nunca te presentes, Señor, yo vengo acá porque me leí la Biblia 300 veces. No, hermanos, el diablo se la ha leído 1.000.000 de veces y por eso tentó aún al Señor Jesús en el desierto, pero el Señor Jesús se la completó la palabra. Amén. El diablo lo tentaba, pero el Señor Jesús se la completaba. Ese es un versículo, pero está desequilibrado. Vamos por acá también. Y ahí Satanás no pudo hacer nada y fue reprendido. Amén. Pero entonces, ¿qué dice? ¿Quién os fascinó o hechizó para no obedecer a la verdad? Hay un libro del hermano Derek Prince que se llama Lucifer al descubierto. Y habla mucho de esto. Un hermano que tuvo mucha experiencia y como él trabajó en África, en medio de tribus donde hacían cosas, y él aprendió que solamente la cruz de Cristo era suficiente para defenderse de muchas cosas. Y además, no solamente para defendernos, sino como una provisión para nosotros, el alimento de nosotros. Es Cristo crucificado y resucitado, es el alimento de la iglesia. Los logros de Cristo en la cruz son nuestro alimento, porque ahí en la cruz del Calvario, Cristo, como vamos a leer, conquistó todas las cosas. Cristo en la cruz del Calvario venció todo lo que afectó el pecado, que afectó el mundo espiritual y el mundo terrenal. Fue afectado en la caída de Satanás. Y luego el hombre fue afectado en la desobediencia de Adán y Eva. Pero el Señor Jesús conquistó en la cruz del Calvario esa maldad y la venció. Hermanos, qué grandiosa la cruz del Calvario. O sea, el Señor es un guerrero. El Señor Jesús batalló en el Espíritu y conquistó las huestes del infierno. Y por eso le han sido dadas las llaves del abismo y del Hades al Señor Jesús. El Señor es Señor y dueño de todo. Por eso se va a tener que doblar toda rodillita aún en los infiernos. Y van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor, es el dueño absoluto de todo. Nuestro amado esposo y Señor Jesucristo. Amén. Ese es nuestro Señor amado. Y Él enfrentó todo eso solito por amor a nosotros. Mira lo que dice entonces, ¿no? Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Y cuál es la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Por eso hay que tener clara esa presentación de Cristo crucificado. Dice, presentado claramente entre vosotros como crucificado, porque es que la cruz, como decíamos, es la victoria de Cristo. Amén.
Allá donde Satanás pensaba que estaba venciendo al Señor. Ay, ay, ay. Vamos a ver cómo fue que el Señor Jesús venció a una Satanás, lo expuso, lo avergonzó al pecado, al mundo y tantas cosas, amado. Ahí debemos aferrarnos a la obra consumada de Cristo en la cruz. Amén. A la obra del Señor Jesús. Y quiero, ya que dije esa palabra antes de ir a Colosenses, vamos a Juan, que era el otro pasaje. Estaba pensando cuando leímos el otro, Señor, me falta un pasaje y era este, gloria al Señor. Un pasaje muy conocido, San Juan. El Evangelio de San Juan dice así, en el capítulo 19. San Juan, capítulo 19, en el verso 30 dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ya pasó todo. Aquí va a entregar su espíritu ya. Porque el Señor dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo en mí mismo. Y aquí la estaba poniendo y la estaba entregando al Padre, su espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dice que hubo un terremoto en esa hora. Y se rompió el velo de arriba abajo. Se conmovieron los cielos, la tierra y los infiernos en esa hora que el Señor Jesús murió. Consumado es. Y esa palabra consumado es en el griego. En el griego es una palabra que es la palabra tetelestai. Es una palabra que nos da la idea de algo terminado, algo que no le falta nada, algo que no puede echarse atrás, algo que está totalmente hecho. Amén. Cuando en los tiempos antiguos, cuando un siervo hacía su trabajo, el trabajo encargado por su señor, por su amo, llegaba a los pies de su amo y le decía, ya terminé, ya está todo terminado. Él decía, tetelestai. Esa era la palabra que usaba. Y también cuando había un contrato comercial, inclusive se han encontrado inscripciones de comercio, de negocios, que cuando se cerraba un negocio, que ya todo estaba cancelado, que ya todo estaba pago, firmaban tetelestai. El Señor Jesús terminó su obra que el Padre le encomendó y pagó todo. Y Él dijo, tetelestai, consumado es. Aleluya. Entonces, hermano, este consumado es, ese está en dos porciones de la Biblia, pero hoy estamos leyendo este primero, consumado es. Amén. Entonces, vamos ahí a Colosenses ahora sí, amados. Vamos a leer en el capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el Hijo. Dice que el Padre nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino del Hijo de su amor. Amén. Nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de su amor, de su Hijo amado, el Señor Jesús, el Verbo eterno que se hizo carne. Él es la imagen del Dios invisible, y en esta imagen fue a la cual fuimos creados nosotros. Gracias, hermano. Nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Por eso el que vino no fue el Padre a hacerse hombre. El que vino a hacerse hombre no fue el Espíritu Santo, fue el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Amén. El Hijo de Dios. Porque dice la palabra que el Hijo, Él es el resplandor de la gloria divina, la imagen misma de su subsistencia. Amén. Nadie conoce al Padre sino por el Hijo. Pero quien ve al Hijo, ve al Padre que le envió. El Hijo es el enviado del Padre. Amén. Por eso habla en Hebreos como el apóstol de nuestra confesión. Amén. El Señor Jesús, el apóstol del Padre, el enviado del Padre. Entonces el Señor Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Nadie ve al Padre sino por el Hijo. Pero quien ve al Padre, ve al Hijo que le ha enviado. Amén, amados. Y nadie conoce al Padre sino por el Hijo.
y aquel al quien el Hijo le quiera revelar. Entonces, por eso nosotros fuimos creados entonces, a la imagen y a la semejanza de Dios. El Padre no es la imagen. El Espíritu Santo no es la imagen. El Hijo es la imagen del Dios invisible. Amén. Es ese varón en el trono en la visión de Ezequiel. En el capítulo 1, en el verso 26 de Ezequiel, cuando está mostrando la visión del trono de Dios. Estos seres vivientes con la gloria de Dios sobre ellos. Y dice que la semejanza de la gloria de Yahvé era una semejanza como de hombre, a su imagen conforme a su semejanza. Amén. Ahí está el Hijo de Dios antes de hacerse hombre. Y Dios nos hizo a nosotros, a los seres humanos, a su imagen y a su semejanza. Entonces el Señor Jesús era el que, si quería rescatarnos, Él debía venir por nosotros. Amén. Y Él sabemos que lo quiso por su amor desde la eternidad pasada. Antes de que cayéramos, porque Dios no tiene que esperar a que caigamos. Dios no quiso la caída del hombre, no. Él no la predestinó ni nada de esto, no. Dios le dio todas las posibilidades al hombre, pero el hombre fue el que cedió al engaño del maligno. Dios no hizo al maligno, no hizo a Satanás, lo hizo un querubín sabio, hermoso. Pero él se enalteció en su propio corazón y quiso subirse y sentarse en el trono de Dios, hacerse como Dios. Y esa es la mentira de Satanás, seréis como Dios. No, hermanos, nunca seremos Dios. Nunca. Si somos hijos de Dios, nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, eso es algo diferente. Participamos de su naturaleza divina, no de su divinidad, pero sí de su naturaleza divina. Amén, de su carácter, de su Espíritu Santo. Amén, amados. Entonces, por eso es la guerra de Satanás. Hay una batalla. Pero ¿cómo libramos esa batalla? En base a la provisión de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Cristo en la cruz venció. Amén. Él venció, Él agarró esa cruz y le dio en la cabeza a Satanás. Porque dice la profecía que la simiente de la mujer que es Cristo aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿no? Estoy siendo una figura así medio graciosa de que agarró la cruz, Señor me perdone, pero bueno, Él me entiende lo que quiero decir. Pero porque Él fue en la cruz del Calvario que lo venció, lo derrotó. Amén. Y derrotando a Satanás, derrotó al pecado. Amén. Y todo lo demás. Pero mira, Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, Él, el Hijo amado del Padre, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito, es decir, el que tiene el primer lugar. No que Él es una creación, sino que Él es puesto por soberano de todas las cosas, como rey de todas las cosas. Esa es la implicación en el griego. Primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Y todas aquí son todas. Vamos a ver qué abarca todas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Aquí vamos a ver que el Señor va de lo general a lo particular. Mira, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y aquí empieza a nombrar por orden jerárquico las cosas de los cielos, las cosas invisibles. Dice, las visibles y las invisibles, sean tronos. Los tronos son los 24 tronos, donde están sentados los 24 ancianos, las primeras criaturas de Dios en el mundo espiritual. Gracias al Señor, ninguno de ellos cayó. Amén. Todos se mantuvieron firmes. Y en Apocalipsis, en el capítulo 4 y 5, ellos adoran al Señor y se postran y ponen sus coronas al pie del Señor y adoran al Señor. Amén. Ellos nunca cedieron a la caída. Ellos fueron espectadores de todo el resto de la obra de creación. Fueron las primeras criaturas de Dios, estos tronos o 24 ancianos. Gracias al Señor. Ellos han sido testigos de todo este drama. De todo este drama. Dice, tronos, dominios, ya bajando las jerarquías, hay dominios, hay principados, hay potestades. Hoy solamente los estamos así nombrando, ¿no? Algunos de ellos cayeron, otros no. Algunos príncipes cayeron, por eso está el príncipe de Grecia, de Roma, de Persia. Sí, pero también está, por ejemplo, Miguel, que es el príncipe de Israel, que el Señor lo manda como general de los ejércitos de Dios sobre Israel. Amén, en el mundo espiritual.
Entonces no todos los príncipes cayeron, gracias al Señor. No todas las potestades cayeron. Ningún trono cayó, ningún anciano. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mira, qué maravilla. Mira lo que dice. Y Él, el Hijo, Él es antes de todas las cosas. Amén. Y todas son todas, porque el Hijo no es una criatura, Él es Dios, Hijo, junto con el Padre. Y todas las cosas en Él subsisten, o sea, lo que le da la existencia y el sostenimiento a todo es la persona del Señor Jesús y su palabra. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hermanos, si estamos respirando ahorita todavía, porque el Señor nos da el hálito, nos da la oportunidad. Si el universo todavía se está moviendo, es porque el Señor le da el sustento, a pesar de toda la rebelión, de toda la tristeza. Nosotros hace rato hubiéramos tirado al universo, lo hubiéramos sacudido ya hace rato, ¿verdad? Qué alboroto universal de todas las millones de galaxias que existen. Pero el Señor ha tenido paciencia. ¿Y sabes por qué tiene paciencia? Tiene paciencia, como dice 2 de Pedro 3:9. Él tiene paciencia porque espera que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso, amados. Él tiene esa paciencia por amor a nosotros hasta que los seres humanos procedan al arrepentimiento, procedamos al arrepentimiento. Esta es la espera del Señor hasta su venida. Ya cuando en su venida vienes a juzgar a los que se lo pusieron al Señor. Entonces dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aleluya. Bueno, este es maravilloso, Señor, es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Nosotros como cuerpo tenemos cabeza. El sustento y la vida de la iglesia es la cabeza que es Cristo Jesús. Si usted le quita la cabeza a un ser humano, se muere instantáneamente. Instantáneamente. Otros órganos pueden soportar, pueden aguantar, ¿sí? A veces, inclusive el cuerpo puede vivirse en algunos órganos, pero sin la cabeza, hermanos, inmediatamente se muere. Entonces la vida y el sostenimiento de la iglesia es el Señor Jesús. Porque dice que Él se entregó por la iglesia, la amó. El Señor nos amó. Él amó a ella y ese ella somos nosotros, la iglesia. Y dice que Él la sustenta y la cuida. Aleluya. Qué amoroso es nuestro esposo, amados. Por eso le dice el Señor a Israel en Isaías. Dice que no llore. Claro, ese pasaje lo toman las hermanas a veces y está bien. Cuando las hermanas tienen problemas con su esposo, ¿no? Yo soy tu esposo, cuando de pronto la dejó o algo. Pero Él está hablando de manera particular a su pueblo. Él es nuestro esposo y nuestro redentor. Dice que Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, lavándola por medio del lavamiento por la palabra, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y Él mismo la sustenta y la cuida, ¿eh? Él es el que nos sustenta y nos cuida. Y por eso debemos depender de Él, no ser rebeldes al Señor. Pensar que nosotros solitos, ay, Señor. Solito nació Satanás, solito por querer independizarse. Y después el hombre por querer independizarse. Pero de la mano del Señor somos sustentados por Él. Y esa es la guerra de Satanás. Satanás odia que algunos amen a Dios. Entonces nos pide a veces para zarandearnos. Pero es que lo tienen rodeado, lo tiene de buena salud, que le dé por allá, que le quiten el apéndice o no sé qué cosa, para que reniegue de Dios. ¿Sí? No, que le quite la ropita. Que le quite los hijos, la esposa, como a Job. Pero Job nunca profirió palabra de maldición contra Dios. Amén. Aleluyas. Hermano, el Señor quiere muchos Jobs. El Señor quiere que su iglesia sea su Job, que le ama porque Él es. Amén. Porque esto es pasajero, pero Él es y nos tiene preparado algo hermoso para la eternidad. Su propia gloria. Amén. Ya los cuerpos inclusive ya glorificados, esos son pasajeros, esos que la gente se cuida hoy en el fitness tanto. Esos van a pasar, hermanos. Dedíquese a la piedad, claro, camine un poquito, cuídese, sí, eso está bien, pero dedíquese a la piedad, amén. Que tiene provecho para esta vida y para el porvenir.
Y la piedad es el propio Señor, vivir en el Espíritu, amarlo a Él. Esa es la piedad. La piedad no es una cara de santurrón y rezar un rosario. No. La piedad es amarle a Él y caminar con Él. Tenerle a Él. Amén. Entonces mira lo que dice acá. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hoy no vamos a avanzar, por hoy no vamos a avanzar en esto, vamos a seguir. Dice, y por medio de Él, de Cristo, mira esta frase a la que quería llegar. Todo esto era para llegar a esto. Y por medio de Él, del Hijo amado, reconciliar. Hermanos, porque en la caída que hubo una ruptura, una rebelión. Pero ahora por medio de Él, ¿qué está haciendo el Padre? Reconciliar. Volver hacia Él lo que se había separado de Él. La caída causó una tragedia terrible en todo el universo, en el mundo invisible y en el visible. Pero el Señor Jesús vino a reconciliar. ¿Y reconciliar qué dice? Consigo todas las cosas. El Padre está reconciliando todas las cosas por medio de su Hijo, el Señor Jesús. Amén. Claro que aquí, hermanos, debo ir un poquito lento por causa de algunas cosas que surgieron en el siglo V. En el siglo V, un hermano muy amado, que se llamaba Orígenes, un hermano preciosísimo, él de pronto leía estos pasajes y de pronto los leyó de pronto se emocionó mucho, digámoslo, no lo voy a acusar de nada, digamos que se emocionó mucho. Y llegó a decir que inclusive que hasta Satanás se iba a salvar al final, que todos iban a salvar así no creyeran y que hasta Satanás iba a ser reconciliado. Y no es así. No es así. No es así. Esa es la doctrina de la apocatástasis, ¿no? Que dice que todo al final pero no es así. El Señor va a restaurar todo en Él con los que creyeron en Él. Amén. Y los que creyeron en Él van a reinar con Él en la venida del Señor y después van a participar con Él en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Amén. De esa manera es que Él reconcilia. Amén. Pero Satanás y los ángeles caídos, ellos no tienen salvación. El Señor Jesús se hizo hombre y murió por la humanidad. Los ángeles no tienen salvación porque ellos pecaron voluntariamente viendo la gloria de Dios cara a cara. ¿Verdad? Entonces, en eso hay que ir un poco despacio, ¿no? Hay que entender esto. Porque a algunos se les ha ido un poquito la mano, de pronto con un tinte un poco místico, se les ha ido la mano. A veces hay hermanos como Gene Edwards y eso que se les va la mano por ser muy poéticos, siguen novelas lindas, pero a veces no muy bíblicas. ¿Sí? Entonces dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¡Aleluya! Todas las cosas. Dice que la creación misma gime con angustia esperando la redención de los hijos de Dios, para ser liberada de la esclavitud de corrupción a la que fue sujeta por causa de la caída del hombre. Porque antes los espíritus y los abrojos, y que los perros persiguen a los gatos y todo eso no era antes. Eso fue después de la caída con un alboroto. Todo después va a ser restaurado a la gloria del Señor. Amén. Y para eso se está esperando la manifestación de los hijos de Dios, pero esa manifestación es la aplicación ya total de la obra de la cruz de Cristo a todo nuestro ser. Amén. Que abarca muchas cosas la victoria de Cristo en la cruz. Entonces dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, ¿cómo? Mediante la sangre de su cruz. Hermano, la sangre preciosa, por eso leíamos al comienzo. No fuimos traídos al Señor por cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosísima. La sangre es preciosa, amados. Amén. Nunca te presentes al Señor en base a otra base, en base diferente a la sangre preciosa de Cristo. Amén. Nunca te presentes, Señor, gracias porque canté tan afinado hoy, entonces tú me recibiste. No. Está bien, canta afinado si puedes, gracias. Y si no, también canta, pero para el Señor.
Señor, porque hice tantos ayunos, tú me tienes que recibir porque le di tantas cosas a los pobres. Todo está bien. Ayuna, canta, ayuda a los necesitados. Todo eso está bien. Pero nunca el Padre te va a recibir en una base diferente a la sangre del Señor Jesús. A la vida derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Qué maravilla. Y esa sangre de la cruz, hermanos, tocó la tierra y tocó todo el universo. Afectó ahora positivamente para restaurar todas las cosas para Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Entonces, amados, por hoy tenía esta carga en mi corazón. Mañana, con ayuda del Señor, continuaríamos algunas cosas. Démosle gracias al Señor. Amén. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu amado Hijo, del Señor Jesús, por tu obra preciosa, Padre. Gracias por esta decisión eterna de venir a la cruz, Señor, de entregarte como un cordero sin mancha y sin contaminación, Señor, y de manifestarse en el tiempo y en el espacio, Señor, a favor nuestro, Señor, y a favor de todo el universo, Señor, porque todo es tuyo, Señor. Y el diablo fue vencido, Señor, porque tú viniste a deshacer las obras del maligno, Señor, a deshacer el pecado, Señor, aún a crucificarnos a nosotros mismos, a llevarnos a nosotros en la cruz del Calvario y restaurar todas las cosas para ti, Señor. En eso estás tú. Tú dijiste consumado, tetelestai, hecho está. Ahora queremos apropiarnos, tomar de allí y usufructuar este regalo tuyo, esa provisión tuya, Padre, tan abundante, tan completa, que no le hace falta nada, Señor, que está en Cristo Jesús, por medio de la cruz y la sangre derramada, por la cual tú estás reconciliando todas las cosas hacia ti, Señor. Por eso nos volvemos a ti, Señor. Límpianos cuando algo en nuestra vida no ha sido reconciliado contigo y lo entregamos en tus manos, para que por medio de la cruz de Cristo y tu Espíritu, Señor, todo lo nuestro esté plenamente reconciliado contigo. Ya somos tus hijos, Señor, eternamente, desde que creímos, pero que todo nuestro ser se vuelva a ti, Señor. Gracias a ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Toda gloria, honra y